mucho de que estéis ahí. Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Eso, que lo arregle papá. En esta ocasión el vídeo que os traigo es desmontar la tapa del volante, ya que hay unas teclas que fallan. ¡Comenzamos! ¡Dentro vídeo! Como veis en la imagen, es la tecla de información del ordenador de a bordo del coche la que no pulsa, aunque voy a revisar todas las teclas. Y para ello lo primero que voy a hacer es quitar la tapa del volante, que se quita por estos orificios que veis en la imagen, metiendo un destornillador plano o algo parecido y pulsando unas palanquitas que hay en cada orificio. Y ahora, con la tapa ya quitada, os enseño las dos palancas que se pulsan. En la tapa hay conectados dos cables. Uno es el del airbag, que os aconsejo que no lo toquéis ni lo desconectéis, y otro es el del modulito electrónico que controla las teclas. Ese no hay problema por quitarlo. Y para separar el teclado de la tapa, quitamos dos tornillos. Quitamos otra tapa que tiene el módulo de teclas. Y ya llegamos al sitio que me han dicho que es donde puedo tener el problema, que es la placa electrónica y la membrana que lleva los contactos metálicos. Saco la membrana que tiene los contactos y dichos contactos los voy lijando con una lija muy fina. De la misma forma fallan las teclas de los mandos de las teles, ya que utilizan el mismo sistema. Como veis en la imagen, ya tengo todos los contactos lijados y limpios. Y ya solo me queda montar todo otra vez en su sitio. Y para que el vídeo no se haga muy largo, le vamos a dar un poquito de velocidad. Y ya el teclado vuelve a funcionar perfectamente. Bueno, y como habéis visto en el vídeo, se ha podido solucionar. Todos los viernes un vídeo nuevo más. Nos vemos en el siguiente vídeo porque estamos hechos unos handyman de primera. Adiós.